Hay una mentira silenciosa en el mundo de las finanzas que está destruyendo el futuro de millones de personas antes de que tengan siquiera una oportunidad de ganar. Esa mentira dice que pasar de 0 a $100,000 es exactamente el mismo juego que pasar de 100,000 a 1,000,000, solo que con un cero más. Creemos que el dinero escala de forma lineal. Pensamos que si ahorramos el doble, seremos el doble de ricos en la mitad del tiempo. Pero el dinero no obedece a las matemáticas de la escuela. Obedece a las leyes de la física y de la psicología humana. Warren Buffett ha repetido una y otra vez una frase que confunde a la mayoría. Los primeros $100,000 son un infierno, pero una vez que los cruzas, puedes caminar directo al millón caminando de espaldas. ¿Por qué el hombre más icónico de la inversión global se obsesiona con una cifra que para un multimillonario es insignificante? Porque los 100,000 no son un número en una diapositiva. Son la línea de fuego donde dejas de intercambiar tu vida por billetes y permites que el sistema empiece a trabajar para ti. Hoy, en Genius Central, vamos a desglosar el mapa oculto. No te voy a vender la fórmula mágica para hacerte rico mañana. Te voy a mostrar la cruda realidad de por qué la subida al primer umbral te está desgastando la mente y cómo cambia el tablero de ajedrez cuando juegas con la retención a largo plazo. Prepárate, porque esta será la clase maestra definitiva sobre el capital que cambiará tu forma de mirar cada centavo. El camino hacia los primeros $100,000 es una guerra absoluta contra tu propio aburrimiento y frustración. En los primeros 3 a 5 años de tu vida financiera, las matemáticas te van a insultar a la cara. Digamos que haces un esfuerzo titánico. Dejas de salir a cenar, no te compras el coche nuevo que tus amigos presumen, trabajas horas extra y logras ahorrar $300 al mes. Al final del año, tienes $3,600. Has sacrificado tu presente, estudias los mercados, encuentras un excelente fondo indexado o una acción sólida y consigues un impresionante 10% de rentabilidad anual. ¿Sabes cuánto dinero te da el mercado por todo un año de disciplina? $360. Tu mente, entrenada por las redes sociales y el mundo moderno para obtener dopamina instantánea, te va a gritar: ¿tanto sacrificio para esto? Con $360 no cambio mi vida. Mejor me compro el teléfono nuevo o me voy de vacaciones. En ese preciso instante, la mayoría de las personas le dispara a su propio futuro financiero. Lo que la mayoría no entiende en esta fase es que estás operando bajo el peor modelo de negocio del mundo. Estás intercambiando tiempo limitado por dinero limitado. El tiempo no compone, el capital sí. En los primeros $100,000, el 90% del crecimiento de tu cuenta depende exclusivamente de tu capacidad de ahorro, no de la rentabilidad. El dinero que pones es el único motor. Es como intentar empujar un coche que se ha quedado sin gasolina en una cuesta arriba. Los primeros metros son horribles, sientes que tus piernas se rompen y el coche apenas se mueve 1 centímetro. Estás solo tú contra la gravedad. Pero, ¿qué pasa cuando sigues empujando a pesar del aburrimiento? Llegas a los $100,000. Y aquí es donde ocurre la magia que la mayoría no llega a ver porque abandonó en el año 2. A partir de los $100,000, la física del dinero cambia por completo. Ese mismo 10% de rentabilidad que antes te daba unos insignificantes $360, ahora genera $10,000 en un solo año. Piénsalo con calma. $10,000 es una cifra que probablemente te cuesta meses de trabajo acumular con tu salario neto. De pronto, un monstruo silencioso que se sienta en la esquina de tu cuenta bancaria produce el equivalente a meses de tu sudor sin que tú hayas movido un solo dedo. Aquí es donde el capital se independiza de ti. Charlie Munger solía decir que no importa si tienes que caminar a todas partes y no comer nada que no sea con cupones de descuento, pero que tienes que conseguir esos primeros 100,000. ¿Por qué? Porque es el punto de inflexión donde dejas de alimentar al sistema y el sistema empieza a alimentarte a ti. A partir de aquí, el coche ya no necesita que lo empujes con la misma fuerza. Ha ganado inercia.
Si tú aportas otros $10,000 de tu trabajo y el mercado aporta sus 10,000 por rentabilidad, tu cuenta crece a una velocidad que antes te parecía de ciencia ficción. Los $100,000 cambian tu psicología porque tu vida financiera deja de ser una sucesión de sustos para convertirse en un sistema estructurado. Hay un dato matemático que la mayoría de la gente desconoce y que, cuando lo descubres, cambia por completo tu impaciencia con el dinero. Charlie Munger lo llamaba la velocidad de escape del capital. Imagina que tu meta final es alcanzar $1,000,000 y que mantienes una capacidad de ahorro constante sumada a una rentabilidad promedio del mercado. El sentido común te dice que si tardaste, por ejemplo, 8 o 10 años en acumular tus primeros $100,000, tardarás otros 80 o 100 años en llegar al millón. Es una conclusión lógica, pero financieramente errónea. La realidad te dejará sin aliento. En promedio, los primeros $100,000 representan aproximadamente el 60% de todo el esfuerzo y el tiempo que te llevará a alcanzar el millón. Cruzar esa primera frontera es como el despegue de un transbordador espacial. El 80% del combustible de todo el viaje se quema en los primeros minutos, solo para romper la gravedad de la Tierra. Pero una vez que estás en la órbita de las 6 cifras, la resistencia desaparece. La magia del interés compuesto altera el calendario. Esos primeros $100,000 pueden haberte costado una década de privaciones, pero pasar de $100,000 a $200,000 te tomará apenas una tercera parte de ese tiempo. Y pasar de $900,000 a $1,000,000 ocurrirá prácticamente en un parpadeo, a veces en cuestión de meses, simplemente gracias al movimiento orgánico del mercado. El tiempo no se suma, se comprime. En Genius Central, entender esto es la diferencia entre rendirse o continuar. La riqueza no se construye a un ritmo constante, se acelera de forma exponencial. Estás atrapado en la fase más lenta del juego, donde tus horas de trabajo pesan más que tus inversiones. Pero cada dólar que logras proteger en esta etapa no es solo dinero. Es una unidad de energía que acelerará tu velocidad de escape. El verdadero secreto de Buffett no es que descubrió un truco oculto, sino que sobrevivió al tramo lento del camino, lo suficiente como para dejar que la física del dinero hiciera el resto. El peligro no es que no puedas llegar al millón. El peligro es que te rindas creyendo que la velocidad del primer año será la velocidad de toda tu vida. Porque justo cuando el camino empieza a hacerse más cuesta abajo, es cuando la mayoría decide frenar. Ahora estás en el pasillo que va hacia el millón. Tienes $100,000 en tu cartera. Y aquí aparece el enemigo más peligroso de todos. Un enemigo mucho más letal que una caída del mercado. La inflación del estilo de vida. Cuando una persona común ve 6 cifras en su cuenta de inversión, su cerebro activa un mecanismo de recompensa primitivo. Se dice a sí mismo: ya tengo un colchón, ya soy inversor, me merezco cambiar el coche por uno premium o mudarme a un piso el doble de caro. Lo que no entienden es que si tus ingresos suben o tu patrimonio sube, pero tus gastos aumentan al mismo ritmo, no estás construyendo libertad. Solo estás encareciendo el coste de tu prisión financiera. Warren Buffett vive en la misma casa que compró en 1958 por unos $31,500. Conduce coches mundanos. No lo hace porque sea un tacaño. Lo hace porque entiende perfectamente el coste de oportunidad. Él sabe que $1 gastado hoy en aparentar estatus ante personas que ni siquiera le importan son $100 menos en su máquina de interés compuesto del futuro. El viaje de los 100,000 al $1,000,000 no requiere que seas un genio seleccionando la próxima acción de moda que va a subir 1000%. Requiere algo mucho más difícil de encontrar en el siglo XXI: la capacidad de soportar el aburrimiento de ganar dinero despacio. Requiere mantener la distancia entre lo que ganas y lo que gastas para que el excedente siga comprando lo único que realmente importa en Genius Central: tu tiempo y tu tranquilidad. Hablemos del factor que destruye los trenes hacia el millón antes de llegar a su destino: las pérdidas y las emergencias. La primera regla de inversión de Warren Buffett es: nunca pierdas dinero.
La segunda regla es: nunca olvides la regla número 1. Muchos creen que esta regla significa que debes tener miedo o que nunca debes ver tu cartera en rojo. No es eso. Lo que Buffett quiere decir es que entiendas la matemática destructiva de las pérdidas. Si tú tienes $100 y pierdes el 50%, te quedan $50. Pero para volver a tener los 100 originales, ya no necesitas recuperar un 50%. Necesitas una rentabilidad del 100% sobre lo que te queda para volver al punto de partida. Las pérdidas te anclan al suelo y te roban años de progreso. ¿Y cómo pierde dinero la mayoría en su camino al millón? No por culpa del mercado, sino por su falta de liquidez. Si no tienes un fondo de emergencia sólido en efectivo, tus inversiones se convertirán en tu fondo de emergencia en el peor momento posible. Si surge una crisis familiar, una emergencia médica o te quedas sin empleo mientras el mercado está en una caída del 30%, te verás obligado a hacer lo peor que un inversor puede hacer: vender activos excelentes a precio de saldo porque necesitas el dinero para comer. El efectivo en tu cuenta no está ahí solo para generar intereses. Está ahí como una barrera de contención para que jamás tengas que interrumpir el crecimiento de tu máquina de interés compuesto. Cuando la gente le pregunta a Buffett por qué enfoca tanto sus discursos en los primeros $100,000 y no en cómo conseguir el primer millón, su respuesta siempre es la misma: porque el millón es simplemente una consecuencia inevitable de la persona en la que te tuviste que convertir para alcanzar los primeros 100,000. $1 millón sin disciplina se pierde con la misma velocidad con la que se ganó. Lo vemos todos los días con ganadores de la lotería o atletas estrella que terminan en la bancarrota absoluta a los pocos años de retirarse. No sabían gestionar el dinero porque no sufrieron el proceso de construirlo. Los primeros $100,000 te los tienes que arrancar de las entrañas. Te obligan a desarrollar los músculos de la consistencia, el control emocional frente a las caídas del mercado y la capacidad de decir no a la gratificación instantánea en un mundo diseñado para que gastes todo lo que tienes. Una vez que has dominado esos hábitos, el camino hacia el $1 millón es idéntico, pero se siente completamente diferente porque las matemáticas ya reman a tu favor, no en tu contra. La próxima vez que mires tu cuenta de ahorros o de inversión, deja de verla como una cifra aburrida. Empieza a ver tu comportamiento de cada mes como un voto. Cada vez que decides separar un porcentaje de tus ingresos para invertirlo, estás votando por tu libertad futura, por tus opciones y por tu tranquilidad. Cada vez que lo gastas en apariencia, estás votando por tu presente y por la riqueza de alguien más. El viaje no es fácil, y los primeros años parecerá que estás empujando una roca cuesta arriba tú solo. Pero la física no miente. Si mantienes la disciplina de no detenerte, llegará el día en que esa roca ruede por sí sola y transforme por completo tu realidad económica. Si quieres seguir reprogramando tu mente para construir el tipo de mentalidad que dominan las figuras más grandes de la historia financiera, estás en el lugar correcto. Esto es Genius Central. Dale al like, suscríbete para apoyar nuestro contenido y déjame en los comentarios ¿en qué fase del coche te encuentras tú ahora mismo? Recuerda, la mejor inversión siempre serás tú mismo.